historia le ha presentado a la iglesia distintos desafíos, pero la iglesia sigue en pie y ha respondido favorablemente. Los años han pasado, las personas han fallecido, nuestro entorno cambia, nuestra sociedad ha cambiado, pero la iglesia sigue viva. Así como lo dice la Biblia, la iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo. Y nuestra cabeza, como todo cuerpo que necesita una cabeza, es Cristo. Él la defiende y la ama y cuida de ella. La iglesia es más que un líder, un pastor o un reformador. La cabeza es Cristo, el centro es Cristo. Como es un organismo vivo, en el organismo de la iglesia corren venas. ¿Y qué corre por las venas? La sangre de Jesús, su pasión, su amor por las demás personas. Él es el centro, la cabeza, la máxima autoridad. Sin Jesús, toda la estructura teológica bíblica carece de sentido. Jesús es insustituible. Reafirmando esta verdad y sabiendo que tenemos una necesidad de que Cristo sea el centro nuevamente de la iglesia, en este siglo XXI, hemos diseñado esta serie, Reformados, retornando a una cosmovisión bíblica de la iglesia. Cada semana estamos estudiando una de las 5 solas de la Reforma. Esta es la segunda sola, solo Cristo. Veremos cómo la iglesia del siglo XVI también se enfrentó a la necesidad de que Cristo fuera el centro de la iglesia. Pero bueno, dejemos que el pastor Maquela nos haga un repaso histórico, así que estén muy atentos. Bienvenidos a este segundo estudio. Lutero era como un alma en pena, porque aún siendo monje, él seguía con esa gran inquietud sobre su salvación. Fue tal su inquietud que como buen monje, porque hay que reconocer que fue un buen monje, un buen sacerdote, un hombre que trató de mantenerse íntegro. Dentro de esa inquietud de él, Lutero se confesaba cantidad de veces, entendiendo que si confesaba sus pecados, conforme la enseñanza que había en la época, se iba a salvar. Así que él iba al confesionario y se confesaba. Pero en muchas ocasiones cuando terminaba decía, y si no confesé tal pecado, entonces fui y me confesé y me acordé después que tenía otro más. Entonces imagine la angustia que ese hombre tenía. Por otro lado, el supervisor de él o el obispo que estaba sobre él o el cardenal que estaba sobre él le aconseja que siguiera la ruta de los místicos. Ese fue un movimiento que también hubo en esa época, tratando de ser una respuesta a la corrupción de la iglesia, que no ejercía su rol, su papel, que no predicaba y enseñaba la palabra de Dios, y que las personas en esa necesidad espiritual, en esa búsqueda que no encontraban, empezaron a hallar algunos una supuesta respuesta, entre comillas, en este movimiento místico que decía que solo bastaba con amar a Dios y eso era suficiente. Pero Lutero se envolvió en ese movimiento de alguna forma, motivado, como dije antes, por el cardenal. Por eso tampoco lo satisfizo. No lo satisfizo lo de las confesiones porque veía que eso no era suficiente, porque a rato se acordaba de pecados que había hecho y que no había confesado. No le satisfizo lo del movimiento místico. No estaba de acuerdo con la venta de las bulas papales. Entonces, él mantenía esa búsqueda sin cesar. Y como dije antes, esto no era solo algo que Lutero vivía. Uno se preguntará, ¿cómo en una época donde este hombre tenía conocimiento por leer latín, por conocer hebreo, tenía la accesibilidad a la Biblia, él y todos los demás, pero se llegó a tal grado de corrupción? La segunda sola de la que hoy el pastor Isaac va a compartir y que yo de manera muy breve deseo introducirles es solo Cristo. Lutero, después de haber buscado respuesta a su inquietud sobre la salvación en los grupos místicos, en la confesión de pecado,
en tratar incluso de flagelarse, como era la práctica de los monjes, tratando de castigar la carne para someterla, no halló respuesta. Hasta que en el libro de Romanos sus ojos fueron iluminados y entendió que la salvación solo es posible en Cristo. Y esa verdad descubierta trajo paz a su vida. Solo Cristo. Cristo es el único mediador. Lutero llegó a entender entonces que la venta de las bulas papales no tenía ningún sentido y que lo que se buscaba era otro propósito porque no podían dar salvación. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesús. El único que ofrece salvación es Jesús. No hay otro medio de obtener salvación. Si no entregas tu vida a Cristo. Así que para Lutero y para todos los que iban a seguir ese movimiento, la seguridad de la salvación está en Cristo. La certeza de la salvación está en Cristo. El acto expiatorio de Cristo Jesús en la cruz fue suficiente para redimirnos y salvarnos. Eso empezó a correr como pólvora en Alemania y en toda Europa. Y eso empezó a traer paz y las personas empezaron a hallar respuesta de Dios. Quiero invitarte una vez más a continuar este estudio con el pastor Isaac, que hoy va a estar profundizando el tema Solo Jesús, solo Cristo. Dios te guarde. Muchas gracias. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Tú eres el centro, nada más importa que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. El centro eres solo tú. Ese es el extracto de una canción muy conocida, que ilustra perfectamente lo que nos estaba hablando el pastor Maquela. El centro de todo es Jesús. Uno de los textos bíblicos más famosos de la Biblia es un texto bíblico muy claro y contundente de quién es Jesús. Acompáñame a repasarlo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. ¿Es Jesús el centro de nuestra iglesia? ¿Es Jesús la máxima autoridad en nuestras vidas? Si les preguntamos a cualquier cristiano, créeme que te diría que sí. Si es así, entonces, ¿por qué es importante para la iglesia del siglo XXI regresar a solo Cristo? Vamos a ver qué dice Isaac al respecto. Jesucristo es el centro de todas las cosas. Él es la máxima autoridad, Él es la cabeza de la iglesia y es la cabeza de cada cristiano en la tierra. Estoy seguro que tú y yo creemos y hasta anunciamos esta verdad. La creemos fielmente. Por lo menos razonamos y decimos, esto es verdad, esto sí lo creo con todo mi corazón. Pero la verdad también es que en la práctica esto cambia, porque no lo practicamos con la misma efervescencia o con la misma determinación con que decimos creerlo. Pedro está dando un tremendo discurso en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11. Dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay en el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos.
estamos claros en que no hay salvación fuera de Jesucristo. Él es el centro, Él es la base. Toda la Biblia apunta a Jesús. ¿Por qué pensamos entonces, o por qué te estoy diciendo que seguramente necesitamos volver a Cristo como el centro? Déjame darte algunas evidencias. Número 1, habernos distanciado de la centralidad de Cristo nos ha acercado a otros Cristos. A lo largo de la historia ha habido una gran cantidad de hombres y mujeres que han impulsado movimientos, que han impulsado situaciones, cambios y transformaciones para la iglesia, que han escrito cosas que nos dejan a todos impresionados, y tantas veces hemos caído en el error como cristianos de sustentar, de creer y de abrazar todo lo que ellos han hecho y han dicho, aún por encima de lo que Cristo ha hecho. Hemos cometido el error como cristianos de abrazar la teoría del ser humano, la interpretación sobre Jesús, y hemos dejado en menos a Jesús y su palabra. Creo que hemos idolatrado movimientos, hemos idolatrado personas que han fundado denominaciones. Por eso nos dividimos tantas veces, por eso no podemos debatir sobre diferentes temas, porque terminamos peleados. No somos capaces de encontrar en Cristo el centro, el fundamento y la unidad de todas las cosas. Preferimos centrarnos en lo que dijo uno u otro para aislarnos de entre nosotros y separarnos. Qué difícil es para nosotros como iglesia unirnos con aquellos que piensan diferente, que siguen o que les parece, que simpatizan con algunos de estos hombres de la historia de la iglesia. Y no es que esté mal irse a favor de uno o de otro, es un criterio. El tema es que esto nos divida y que saquemos a Jesús del centro por poner enseñanzas de seres humanos en el centro. Número 2, habernos distanciado de la centralidad de Cristo nos ha hecho acercarnos a otros motivos o a otras motivaciones más que Cristo. Y lo vemos, por ejemplo, en nuestra música. Cantamos de muchas cosas. Y mire esto, no está mal tener música que cante sobre otras cosas o sobre otros temas o que motive a la iglesia. En tal caso le estamos cantando a la iglesia, no le estamos cantando al Jesús de la iglesia. Y no está del todo mal, pero el problema radica en que toda nuestra música esté enfocada en motivarnos y no en adorar a Jesús. Por eso digo que nuestra música evidencia que nos hemos alejado de la centralidad de Cristo. Le cantamos a la iglesia, le cantamos al no creyente, una gran cantidad de cosas. Le cantamos al diablo. Si pone atención a algunas canciones y se pregunta qué es lo que le dicen, a quién se la están cantando, te darás cuenta que hasta al mismo diablo le cantamos cosas. Y hemos dejado de cantar para Cristo, para adorarle a Él, su persona, su esencia, su obra en la cruz del Calvario. Nuestras predicaciones también han sustituido la centralidad de Cristo por hablar de métodos, de estrategias y de filosofías, de ejemplos, de motivaciones, de anécdotas. Y todo eso está bien, eso nutre un mensaje, le da vivacidad y acerca a la persona al mensaje, pero no podemos sustituir a Cristo de los mensajes. Jesús tiene que seguir siendo el centro. Nuestras actividades regulares, nuestras celebraciones humanas sacan a Cristo del centro. Por ejemplo, ¿qué celebramos en la Navidad? Celebramos regalos, celebramos fiestas, celebramos tamal, no celebramos nada de eso. Celebramos el nacimiento, eso es lo que significa Navidad, es la natividad de Jesús, pero ¿lo celebramos? No, hemos sustituido el centro de Jesús y hemos puesto a Santa Claus, hemos puesto la tradición familiar por encima del centro que es Jesús. Piense, por ejemplo, en una fecha como la Semana Santa, que es un tiempo en el que recordamos la muerte y resurrección de Cristo. Pero para nosotros la Semana Santa representa vacaciones. No representa un tiempo para centrarnos y reflexionar. Qué difícil es para los pastores organizar actividades de reflexión y de estudio sobre Jesucristo y la vida de Cristo, porque en esos días nadie está en la iglesia, todo el mundo está de vacaciones. Nuestra vida evidencia que en la práctica Jesús no es el centro, porque hay otras cosas que han tomado el centro de Jesús. Digo que Jesús no es el centro porque el habernos distanciado de la centralidad de Cristo nos ha hecho acercarnos a la creencia
de los superpastores, de los superlíderes. Hemos endiosado, hemos elevado el nivel supuestamente de importancia de los líderes que tenemos y de los pastores que tenemos. Tenemos superpastores con superpoderes. ¿Sabe? Eso no es bíblico. Nosotros tenemos que volver a Jesús. No podemos endiosar a nuestros pastores. Tenemos que entender que parte de este endiosamiento que les damos es que no los dejamos fallar. Cuando tu pastor, cuando tu líder falla, la fe de la gente se quebranta. Pero sabes, somos seres humanos, somos pecadores también, estamos en el mismo proceso de transformación y dependemos de la gracia de Dios para lo que hacemos. Nadie está libre por más nivel aparente espiritual que tenga, ninguno de nosotros está libre, a no ser por la gracia de Cristo. Todos estamos en nuestra condición humana y por lo tanto no podemos endiosar a nuestros líderes. Yo no culpo a los líderes o a los pastores que se sienten grandiosos, que se sienten grandes apóstoles o líderes o pastores sobresalientes. No los culpo a ellos. Culpo a los que sí les creen, porque son ellos los que exaltan su ego y les dan la importancia. Si yo les digo a ustedes que soy lo máximo y ninguno de ustedes me cree, soy yo el loco porque nadie me está siguiendo. Pero si la gente me sigue en lo que yo estoy diciendo, voy a decir, tengo razón, yo lo soy. Hemos fallado al poner a nuestros pastores en posiciones tan altas o más que las de Cristo. Nuestro cristianismo, tu cristianismo no puede depender de lo que un pastor haga o deje de hacer. Debe depender de Jesucristo. Y si Él falla, tu Cristo no te fallará nunca. Pon tu vista en Él y avanza. No esperes que el pastor venga y te cargue a ti y te lleve hacia algún lugar. Toma tú tu cruz y avanza y sigue a Cristo. Porque esto es verdaderamente lo que aprendemos en la palabra. Número 4, el habernos distanciado de la centralidad de Cristo nos ha hecho acercarnos a la admiración excesiva de los artistas cristianos. Tenemos en el mundo cristiano mucha gente talentosa que ha escrito, que ha cantado, que ha compuesto, que ha presentado, que hace cosas increíbles. Pero nosotros, así como el mundo hace, hemos puesto nuestra atención en sus talentos y no en su consagración. Hemos visto lo que ellos hacen y no hemos visto lo que Jesús hace en ellos. Porque, ¿sabes? Cada artista cristiano es también un pecador, lavado por la sangre de Cristo y necesitado de la gracia de Dios. Y si Jesucristo no está en la vida de esa persona, por más lindo talento que tenga, no podemos exaltarlo, no podemos seguirlo. Tenemos que seguir a Jesús. No podemos caer en este error de elevar a nuestros artistas a posiciones tan importantes o más importantes que las de Cristo. Por eso es que nosotros no sabemos orar y tener un tiempo de relación con Jesús, porque necesitamos al artista que nos hable, que nos diga o que nos cante para poder tener tiempo con Dios en oración. Jesús nunca fue un artista y de hecho cuando la multitud lo seguía a él decía, el que se quiera ir y se va. Aquí no se trata de que me sigas porque te doy de comer o porque te sientes bien conmigo. Seguirme es tomar una cruz. No es llenarnos de alegría solamente por las cosas que pasan o que vemos o entusiasmarnos con el talento. Es seguir a Jesús, el Jesús que está en cada persona y la obra que Cristo ha hecho en cada persona. Eso es lo que debe llamar nuestra atención. Número 5, hemos distanciado la centralidad de Cristo y esto nos ha hecho acercarnos a la teoría y no a la persona. Jesús no es una teoría. Jesús no es un tratado teológico. Sí, estudiamos de Jesús, pero Él es una persona. A diferencia de todos los demás, Él es una persona y está viva. No tienes que tratar a Jesús como alguien que vivió algún día y estudiamos su vida. Trátalo como alguien que está vivo porque Él está vivo, es real, está presente en nuestra vida, en nuestro día a día, la persona de Jesús. ¿Sabe dónde vemos esto? Lo vemos cuando enseñamos a nuestros hijos que en vez de presentarles a la persona de Jesús, los queremos someter a una gran cantidad de lineamientos y de reglas y no les decimos a ellos que no les estamos dando una religión, les estamos dando una persona.
Preséntale a Jesús a tus hijos. Presentémosle a Jesús a las nuevas generaciones. No les presentemos teorías. Presentémosles a la persona, porque cuando conocen a la persona van a querer profundizar, conocer, investigar, aprender mucho más de él. Es a la persona a la que necesitamos. No es creer en un maestro, en un sabio, en un hombre inteligente, es creer en una persona. El cristianismo no se trata de una teoría o de una religión o de un postulado de alguien. Se trata de una persona, y esa persona está viva. Esa persona es más que una enseñanza, es una persona con quien podemos entablar una relación y con quien podemos vivir, y de hecho vivimos una vida cristiana. Por eso no decimos que yo llego a Cristo alguna vez, sino yo entablo un caminar con Él, empiezo un caminar con Él y voy conociéndole a medida que voy avanzando, y Él se convierte en mi caminar, en mi vida, en mi camino. Es Jesús el centro de nuestra vida. Debe ser Jesús el centro de nuestro cristianismo. No es solamente el conocimiento de que es nuestro Salvador, sino es la vivencia de que Él es nuestro Señor. Jesús es único y podemos presumir como Él, como una persona que está viva. No solamente seguimos sus enseñanzas, sino que también mantenemos una relación con Él. Jesús entregó su vida por nosotros. Fue un acto más allá de demostrar su poder. Fue un acto completamente de misericordia hacia el ser humano. Y fue un acto que cambió por siempre la relación entre Dios y nosotros. A causa del pecado, Dios tuvo que construir un puente para poder que nosotros llegásemos a Él. A causa del pecado, nosotros estábamos alejados de Dios, y el sacrificio de la cruz creó un puente entre Dios y nosotros, uno que por nuestros propios medios jamás hubiéramos podido construir. Si hoy podemos acercarnos a Dios y caminar ese puente, no es gracias a nosotros, es gracias a Jesús y el acto que tuvo en la cruz. Si es así, ¿por qué tantas veces nos encontramos tratando de convencer a Dios de que somos buenos o capaces? ¿Por qué nos cuesta vivir en la gracia de Dios? Solo la gracia es el tercer pilar que estaremos estudiando en esta serie. Reformados, retornando a una cosmovisión bíblica de la Iglesia. Hasta entonces.